Lo que pasa es que te vas sintiendo cansado y agotado, con mucho sueño. Cuando te diagnostican, le ponen una pausa a tu vida. Yo sentía que no podía avanzar o no podía hacer planes porque en primer no sabes si vas a vivir. Y ese es cuando se manifiesta la insuficiencia renal. Pero pues a mí en lo personal me cambió todo porque yo era pues muy fiestero. Y me detectaron la insuficiencia renal. El doctor que me la detectó fue de verdad muy crudo. Me dijo, ¿quieres que te diga lo que tienes o me espero que vengas con alguien más? Pues dejé de hacer lo que tenía que hacer, trabajar, me iba a charreadas, andar de bailero. Tuve que ir hasta con psicólogo y psiquiatra porque no aceptaba mi enfermedad. Y ya dije, pues ¿cómo me fue a pasar a mí? Llega un punto en donde te paras y dices, a ver, ya tengo 3 meses aquí tirado al suelo y tienes solo 2 opciones. O aceptas que tu vida se terminó y la otra es le echas ganas para seguir viviendo, para mantenerte bien y para conseguir un riñón. Cuando los riñones funcionan menos del 15%, es en este momento cuando decidimos que el paciente necesita integrarse a una terapia sustitutiva renal. Los riñones son 2 órganos del tamaño del puño de la mano. Se encuentran en la parte baja de las costillas, uno a cada lado de la columna vertebral. Se encargan de limpiar el cuerpo, filtran 200 litros de sangre cada día, conservan los nutrientes necesarios y desechan los excesos de agua y sales minerales mediante la orina. Los riñones en su interior tienen 1 millón de nefronas, tubos pequeñísimos donde atraviesa la sangre. Los grupos de nefronas están cubiertos por el glomérulo, cápsula porosa que actúa como un colador que mantiene dentro de la circulación sanguínea la hemoglobina, proteína que le da oxígeno y el característico color rojo a la sangre. Los riñones dejan de funcionar con normalidad cuando las nefronas pierden su capacidad de filtración y hay un exceso de desechos en la sangre. La insuficiencia renal se presenta con cansancio, hinchazón de pies y articulaciones, dificultad para orinar, cambios en la orina como el color, cantidad y espumosidad, vómitos repentinos y un sabor metálico en la boca. La diabetes e hipertensión arterial son las principales causas de que los riñones no funcionen al 100%. El cuerpo médico del Hospital Civil de Guadalajara está integrado por profesionales comprometidos con el bienestar de todo aquel que lo necesita. Ellos son los centinelas de la salud. A las 8 de la mañana normalmente lo citamos. Yo tengo que tener su expediente listo. Ahí tomo su presión arterial, su temperatura, su peso, lo mido. Hago estas anotaciones en una hoja especial que es la nota de evolución de los expedientes de consulta. La enfermera Edith Miranda crea una relación de amistad y confianza con todos sus pacientes, incluso de manera personalizada. La manera de ayudarlos es dándoles asesorías acerca de la importancia de ellos hacia el cambio que tienen que hacer en su estilo de vida. Tengo pacientes que no saben leer y escribir, entonces me he dedicado con ellos a, les hago dibujos, a manera que ellos entiendan, un reloj con los horarios en que deben de consumir sus medicamentos. Si son niños, por ejemplo, recortamos las pastillas y las pegamos en una cartulina para que ellos identifiquen. Después de la evaluación en enfermería, los pacientes se dirigen al departamento de nefrología para determinar el avance de su enfermedad y la terapia sustitutiva renal que deben seguir. Las 3 terapias son la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante de riñón. La diálisis peritoneal consiste en la instalación de un tubo llamado catéter, mediante el cual se inyecta un líquido azucarado en el abdomen que expulsa los tóxicos del cuerpo. Ese procedimiento lo tiene que hacer el paciente 4 veces al día.
La hemodiálisis, ¿cómo se hace? Se coloca un catéter, una máquina de hemodiálisis, la cual se encarga de pasar líquido, una solución ultra limpia, y sale la sangre del cuerpo, se va lavando en la máquina mientras va entrando agua para que el cuerpo no se descompense. Ese proceso debe de hacerse 3 veces por semana. Ninguno de los tratamientos representa una curación definitiva para la insuficiencia renal crónica. El trasplante de riñón es la mejor opción, ya que el paciente puede volver a realizar sus actividades con relativa normalidad. Antonio y Miguel Ángel llegaron al punto de sustituir su riñón con urgencia, pues tenían los días contados. El primer día que supe yo que iba a necesitar riñón, le dije que yo se lo donaba. No sabía realmente si servía mi riñón o no. O sea, no lo pensé. Victoria es la hermana de Antonio. Está decidida a convertirse en donadora renal en vida. Eso requiere someterse a estudios y protocolos médicos por el resto de su vida. Al igual que el paciente receptor del órgano, para Victoria, esto no representó un impedimento para entrar al quirófano. El donante vivo es la única situación en la medicina en la que nosotros vamos intencionalmente a someter un riesgo, a lastimar, por decirlo de cierta forma, a mutilar a una persona que no lo necesita, pero que al mismo tiempo es aprobado y visto, obtiene el visto bueno de nuestros colegas del gremio médico, de la sociedad, de las principales religiones monoteístas y de las principales religiones del mundo, monoteístas, politeístas, porque pues va por un objetivo muy específico, que es recuperar la salud y la vida de una persona. Existen 2 maneras de obtener un riñón en donación. La primera de ellas es mediante la libre voluntad de un donante vivo. Sin embargo, es necesario mencionar que no basta con la valiente decisión de convertirse en donador. Además, hay que cumplir con los requerimientos que el protocolo de donación exige. La otra es el resultado de la gran calidad humana de quienes decidieron en vida convertirse en donadores de órganos y que al dejar de existir continúan dando vida a pacientes cuyas características físicas resultan compatibles y se encuentran entonces en posibilidad de recibir ese órgano. Con los transcursos del día el corazón se iba hinchando más porque ocupaba otra hemodiálisis. Y pues no tenía pues para hacerme la otra. Ya estaba el corazón muy crecido. Ya me cansaba, me agitaba. Caminaba a lo mucho unos 6 metros y ya me iba ahogando. Porque no iba a aguantar a lo mucho una semana y media. ¿Saben ustedes cuántos trasplantes de riñón se realizan al año en el Hospital Civil de Guadalajara? En el Hospital Civil de Guadalajara se realizan en promedio 60 trasplantes de riñón al año. Jalisco ocupa el primer lugar a nivel nacional con cerca de 600 trasplantes de donante vivo anualmente. Cada persona tiene la libertad de decidir de manera propia y consciente ser donador de órganos en vida. Lograr con éxito el trasplante requiere que tanto el receptor como el donador estén en las mejores condiciones de salud para evitar el rechazo o alguna complicación. En ratos sí me caía más yo que él de verlo, pero no se lo demostraba. Pues ¿cómo se lo voy a mostrar? Según yo era su brazo fuerte. El sacrificio lo económico, porque ya te piden estudios de una cosa, te piden estudios de otra. Estás pensando en las hemodiálisis, acabas de pagar una cuando dices, por Dios, ya me tengo que preocupar por las otras. En la unidad de trasplantes, desde la vigilante, todos son unas maravillas. Teresita es una gran persona, es un ser humano maravilloso. Mi labor es que llegan mis pacientes para que yo haga una entrevista socioeconómica, los valore y ya asigne una cuota de recuperación por el trasplante que se va a realizar. El Seguro Popular solo cubre el trasplante renal en niños de 0 a 17 años. En adultos, los gastos de diálisis, hemodiálisis, estudios y la operación corren por su cuenta. Esta cirugía en el Hospital Civil tiene un costo 30 veces menor que en los hospitales privados de la región. Y los canalizo a diferentes asociaciones en su momento para ver si podemos lograr un apoyo con medicamento, material. Otras les pagan el trasplante, otras les pagan los días de hospitalización en la terapia y buscar el mejor costo para ellos.
Antonio y Victoria terminaron el protocolo. Estaban listos para entrar al quirófano. Sin embargo, la salud de Antonio aún tenía complicaciones por revelar. Antonio es un paciente que ya no tenía reserva residual. O sea, reserva residual es que ya no orinaba. Y que en su diálisis ya era ineficiente, pues empiezan a acumular líquido, se empieza a dañar el corazón y empieza a provocarse una insuficiencia cardíaca secundaria a la falla del riñón. Entonces ya no funciona ni el riñón, ni el corazón, ni los pulmones que están junto a él. El paciente decide si con el riesgo cardíaco elevado ellos deciden trasplantarse o no. Durante la primera cirugía cayó en paro, apenas cuando lo estaban anestesiando. El paciente, salió del paro y cancelamos el trasplante. Él contaba con una condición muy especial, que era una afección del corazón, que fue causada a su vez por la enfermedad renal. Esto en otros tiempos, inclusive, o puede ser que en otros programas no sea candidato a trasplante porque tiene una condición cardíaca severa, pero en el caso de él se determinó que esta condición, esta complicación de su corazón, es de las que se pueden corregir con un trasplante exitoso. La ciencia médica se encuentra siempre en constante evolución. Hasta hace poco tiempo, se consideraba que un padecimiento cardíaco ocasionado por los riñones solo permitiría el trasplante de estos últimos en pacientes pediátricos. Ello, gracias a su capacidad de recuperación. Mientras que en el caso de los adultos, únicamente se realizaría un trasplante de riñón después de resolver la deficiencia cardíaca. Se ha ido aprendiendo con los años y se ha visto que los pacientes jóvenes tienen cierta capacidad de regeneración también y recuperación de ese corazón con un trasplante de riñón, que fue la causa principal que lo llevó a todo lo del corazón. Incluso todavía hay estudios por ahí en los que no se ha establecido estrictamente la edad límite en la cual puede ser uno revertido. Esto a veces es difícil tomar decisiones, ¿no? Si un estudio dice que a los 40 años en adelante ya no funciona, o antes sí, tienes un paciente de 39 y, en el caso de él era un paciente joven que reunía nuestros criterios de que con una función renal restablecida, sus posibilidades de recuperación de la función cardíaca son bastante buenas. Antonio tardó 6 meses para estabilizarse y volver a intentarlo. Cuando el trasplante se realiza de un donante vivo, el proceso se puede controlar en caso de que algo falle, lo cual no es posible cuando el órgano procede de un donante fallecido. Existen muchos tabús en la sociedad, mitos, información falsa y comentarios erróneos respecto a la extracción y donación de órganos después de la muerte. Es importante saber que para realizar una intervención quirúrgica de esa naturaleza son indispensables conocimientos y equipos muy sofisticados. Les invito a conocer la opinión de los expertos. Es la primera pregunta cuando uno habla de donaciones. ¿Me van a dejar morir? Si saben que soy donador. ¿Que por qué voy a poner en mi licencia que son donadores? Otra es que vas a despertar un día sin un riñón, o que te van a secuestrar y que te van a quitar los órganos. La doctora Ana Paula Becerra detecta en el hospital a personas en condición de muerte cerebral. Ella plantea a los familiares la posibilidad de que el paciente sea donador de órganos. La mayoría de los no a los que nos enfrentamos es de gente que dice yo me quiero llevar a mi familiar completo. Ponen de por medio mucho la religión, o cuando desconocen la voluntad de quien lamentablemente falleció. A veces nos dicen yo no sé si lo hubiera querido y prefiero no tomar esa decisión. Queremos esperar el milagro a que se recupere. Una vez que hacemos la entrevista con la familia y que ellos aceptan la donación, prácticamente estamos contra reloj. En cuanto me hablaron, pues la emoción también es indescriptible, pues tiemblas y te pasa de todo. Te hablan y te dicen, oye, estás enfermo, no tienes gripa, tienes tos, tienes... Y me dijo, es que sabes que hay una posible donación, necesito que te vengas. Desde la base de datos de la unidad de trasplante se convoca a 4 posibles candidatos, aunque solo haya 2 riñones. Esto con la intención de que los órganos no se desaprovechen en caso de que alguno de los receptores no esté en condiciones de ser intervenido en ese momento. En ese momento nomás quiere escuchar el sí o el no. Ya me dijo, no, esta vez no te tocó, tú estás en condiciones óptimas, pero pues la compatibilidad también fue para otras personas que también están más deterioradas. Entonces fue cuando yo le dije, entonces pues me tengo que deteriorar para poder recibir el riñón. La verdad es que sí me enojé. Me he cuidado lo suficiente para este momento como para que me digan la verdad que no me lo van a dar. Miguel Ángel fue uno de los 120 pacientes que en promedio se encuentran registrados en espera del riñón de un donante fallecido.
En ningún lugar en la ley dice lista de espera. Puede dar una falsa sensación de que es por turno, por ficha, como cuando vas al banco o a un supermercado. Una vez que un paciente es aceptado como receptor, que ya cumplió los requisitos que establecen los protocolos que estableció el Comité de Trasplantes, entonces es registrado en esta base de datos, en este sistema informático, en estatus de espera de trasplante. La ley establece que un órgano se asigna por gravedad cuando es imposible que el paciente continúe dializándose y su última posibilidad sea la sustitución renal. Después, se considera la compatibilidad. Los grupos sanguíneos del donante y el receptor deben coincidir. Como tercer punto, se toma en cuenta la antropometría, es decir, que el donante y el receptor tengan proporciones corporales similares. Y finalmente, la urgencia. Un riñón desconectado tiene un tiempo de vida de tan solo 24 horas. Para evitar que el órgano se deteriore, se busca en la base de datos a posibles pacientes para recibirlo. Cuando el receptor en turno no está disponible, el órgano se asigna a otro candidato. Un mes después de aquella llamada, Miguel Ángel fue trasplantado y el resultado fue todo un éxito. Los desafíos que pasó son cosa común entre los pacientes que esperan la donación de un fallecido. En el caso de Antonio, aún tratándose de un proceso de vivo a vivo, no se está libre de complicaciones, como veremos al volver de una breve pausa. El 90% de pacientes con enfermedad renal tienen entre 15 y 35 años, justo en la etapa productiva de su vida. Antonio, a sus 32, logró recuperarse de 2 infartos al corazón en su primer intento de trasplante y decidió tomar el riesgo por segunda ocasión. Esta vez, el líquido peritoneal de la diálisis se acumuló cerca de su estómago y formó un tumor infeccioso de 3,5 kilos que tuvo que ser extirpado. Victoria y Antonio tomaron la decisión de entrar a quirófano por tercera ocasión con la esperanza de que finalmente el trasplante fuera un éxito. Sí te da miedo al entrar, porque no sabes si vas a despertar o no. No quieres ver la luz otro día más. La hora la marcan, por favor. Estamos abiertos. 12:37. Le acaban de conectar el riñón, a los 20 minutos orinó. Le dicen el milagrito, porque la ha pasado de todas y ya ha estado aquí. Nunca que es un sacrificio, es darlo con amor a las personas que lo necesitan. A pesar de la complejidad del procedimiento, 96 de cada 100 intervenciones realizadas en la unidad de trasplantes del Hospital Civil resultan exitosas. En México, el promedio de vida de un riñón trasplantado es de 10 años. Sin embargo, cuando el paciente observa cuidadosamente las instrucciones médicas, se tiene conocimiento de casos en que el órgano ha llegado a durar hasta 35 años. Les cambia la vida y ya los vemos trabajando, que ya el problema no es de que no vienen, no porque se sientan mal, porque están trabajando y no les dieron permiso en el trabajo. Eso es la mejor satisfacción que nos da. Simplemente el poder decir que
puede tomar todo el agua que desee, la sensación que tiene el paciente de que ya le eliminó los tóxicos, que es como por arte de magia el bienestar que llegan a sentir. Después de que me trasplantaron, le pones play otra vez y empiezas tu vida completamente diferente. Te quieres comer al mundo. Toda mi vida cambió. Quieres hacer todo lo que no hiciste. Empiezas a disfrutar todo. Empiezas a disfrutar el tráfico, el sol, la lluvia, el frío, cada vaso de agua, porque antes no puedes tomar más que un vaso al día. Disfrutas comer, disfrutas respirar, disfrutas el aire, disfrutas todo. No te quejas de absolutamente nada. Simplemente verlos bien a los pacientes. Y yo creo que todos, sobre todo en este servicio, lo notamos mucho. Los pacientes cambian después de un trasplante 500%. Tú los ves antes del trasplante, un enfermo renal, no sé si alguna vez lo han visto, pero son pacientes que por lo general se ven muy deteriorados. Es una enfermedad muy difícil que los deteriora muchísimo físicamente, se ven muy enfermos. Y después del trasplante son otras personas. Proporcionar servicios médicos profesionales de alta calidad, con alto humanismo a la población a la cual está dedicada la existencia de esta institución, que en gran medida y en gran parte es la institución que se promueve las personas que se encuentran con una desventaja social muy grande y que puedan contar con el gran beneficio de poder tratarse enfermedades que antes era impensable y con los más altos estándares de calidad que podemos ofrecerles y que la ciencia moderna les puede ofrecer, y con un seguimiento además de calidad con calidez. Vivir con salud es algo que no valoramos hasta que lo perdemos. Es entonces que las cosas más simples se convierten en grandes privilegios. Yo los invito a todos a que lo platiquen. No necesariamente tiene que ser un tema escabroso o un tema triste, al contrario, es decir, bueno, si algún día me pasa algo, que claro que esperamos que a nadie nos pase nada, si algún día me sucede algo y yo tengo la oportunidad de ayudar a otras personas, quiero hacerlo y quiero que mi familia lo sepa para que ellos con mucha tranquilidad puedan tomar esa decisión. Fomentar una cultura de prevención ante las enfermedades resulta indispensable. Y como tarea adicional es importante promover además la donación. Fuimos testigos de cómo los avances en la medicina, el profesionalismo y entrega de los centinelas de la salud le dieron una oportunidad de vida a 2 personas que lucharon incansables. Sencillos hábitos tales como tomar agua en cantidades suficientes, reducir el consumo de sal y grasas en los alimentos, hacer ejercicio, evitar los refrescos, el tabaco y examinar nuestra sangre y orina por lo menos cada 6 meses pueden prevenir la insuficiencia renal. No lleguemos al límite donde la única opción sea buscar un donador para poder continuar.